12 horas y 45 minutos de la mañana, bienvenidos a la 8 Bierzo, que se dispone a partir de este momento a vivir nuestra segunda jornada dentro de esta programación especial que ayer iniciábamos con motivo de la Semana Santa. La Semana Santa no se puede vivir en tiempos de pandemia en las calles. Esperemos que todos ustedes la quieran vivir con nosotros a través de la 8 Bierzo y en directo en las principales celebraciones que van a acontecer, que acontecen ya desde la jornada de ayer, donde estuvimos con el recorrido por las calles de la ciudad del Lambrión Chupacandiles anunciando el pregón de la Semana Santa. Pues precisamente ese pregón de la Semana Santa va a ser lo que protagonice el programa en directo que acabamos de iniciar, de la mano y con la compañía de Fernando. Fernando, bienvenido otra vez. Buenos días. Mayordomo en su tiempo de la Hermandad, Real Hermandad Jesús Nazareno y, como nos dijo ayer, veteranísimo cofrade de esta Real Hermandad. Bueno, estamos hoy en la antesala de la celebración del pregón, ese pregón que el año pasado tampoco se pudo celebrar, que iba en principio a pronunciar la médico Carmen Fariñas, y que no pudo ser este año. Sí, la Real Hermandad apuesta por el pregón. A ver, el año pasado, como lo sabemos, fue en pleno confinamiento, no pudo celebrarse. Este año, aunque sea de una forma no como habitual, como se estaba celebrando durante esos años, tanto en los años que celebró en el Verge, los años que celebró en el Instituto Gil y Carrasco. Bueno, hay que celebrarlo como se puede, puede llegar a todos los hogares gracias a Televisión 8 Bierzo. Y sí, bueno, pues estamos viendo ya la señal en el exterior de la iglesia de San Andrés. El pregón sale del Teatro Verge de un para de manera más recogida y con menor afluencia de público, con muy poquito público invitado por la Real Hermandad a esta celebración. Se va a celebrar en la iglesia de San Andrés. Estamos viendo al mayordomo de la cofradía, Salvador Fernández, acompañando al alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y a la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, Carmen Doel. Decíamos que Carmen Fariñas no pudo pronunciar el año pasado su pregón. En este caso, la Real Hermandad decide no pasar el pregón de Carmen Fariñas, que las obligaciones laborales también son extraordinariamente importantes y complejas por las tareas que está realizando, muchas en relación con la pandemia en el Hospital de Valdecilla, y la Hermandad elige a Miguel J. García, el historiador. Sí, es que claro, las circunstancias no se sabía cómo podían estar en estas fechas, no sabemos que esto ha fluctuado, y entonces se decidió, pues, por Miguel J., por varias razones. Un historiador muy conocido, nació, estamos viendo en la iglesia de San Andrés, nació a espaldas mismo de la iglesia, en la casa que está en lo que es la plazuela de San Lorenzo. Ha nacido, o sea, él había nacido alrededor de todo lo que ha sido la Encina y San Andrés, que ha sido el embrión de la Semana Santa que comenzamos hoy, después del Nazareno de ayer, comenzamos hoy. Miguel J. García va a suceder, teniendo en cuenta que el año pasado, 2020, no hubo pregón, a Miguel de la Mata Merallo, que fue el último pregonero de la Semana Santa en el año 2019, y que tan buen sabor de boca dejó este sacerdote franciscano, creo. No estoy metiendo la pata, ¿no? No. Es el prior del convento de Santiago de Compostela. Y bueno, esto cofrade, fue de niño, tocó en la banda de cornetas y tambores de la Hermandad, fue de los que salió tocando en las noches del Viernes Santo, los toques de la noche, o sea, muy vinculado también a la Hermandad. Hoy, pues es un gran el pregón de la Semana Santa de Ponferrada arrancó en 1973, lo pronunció Ricardo Gavilán Escudero. El primer pregón nace, como todas las cosas, hay alguna razón, alguna circunstancia. Con motivo de un pregón radiofónico, en entonces la única emisora que tenía Ponferrada, Radio Juventud, don Augusto Quintana, pues en el año 72 tuvo un pregón desde la emisora. Bueno, pues a partir de ahí se empezó a estudiar el que se celebrara el pregón, ¿no?
Y efectivamente... Augusto Quintana, el historiador. Augusto Quintana Prieto fue radiofónico, y que luego fue pregonero más tarde, pero fue una cosa que a él se le ocurrió entonces, tenía muchos programas en la radio, y al año siguiente ya se escogió, y se cogió a Ricardo Gavilán Escudero por una razón especial. Ricardo Gavilán Escudero era un gran ponferradino, residía en León, era abogado penalista en León, uno de los famosos de la provincia, pero él fue siempre un berciano de pro. Nunca faltó ni a la Semana Santa ni a las fiestas de la Encina, es más, era el que sacaba el estandarte en las fiestas de la Encina. Bueno, y se quiso que fuera el primero, pues una persona muy conocida como era él, un gran pregón, recordando todas sus cosas y demás, ¿no? Claro, bueno, hace muchísimos años ya del tema. 1973, estamos viendo imágenes, apoyándonos en imágenes de anteriores pregones a lo largo de la reciente historia de la Semana Santa ponferradina. Ese es don Jesús Fernández, sí, actual obispo, que fue pregonero. Que fue pregonero, fue pregonero de la Semana Santa ponferradina. Una de las circunstancias, un poco así, ¿no? Un hombre que vino pregonero y parece que fue gente que a los pocos años fuera obispo de nuestra diócesis. Cuando vino de pregonero era obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Sí. Jesús Fernández, que estará el lunes en el Vía Crucis, el lunes santo en el Vía Crucis. Hoy no va a asistir al pregón. No. Hoy le representa el vicario general, don José Luis Castro. Don José Luis Castro, vicario general, y en el lunes santo sí presidirá Jesús Fernández, que fue pregonero de la Semana Santa ponferradina. Hemos visto que a lo largo de todas estas décadas la Hermandad Jesús Nazareno pues elige personas de todos los ámbitos para la realización del pregón, sí, gente de la Iglesia, hemos visto militares también, sí, hemos visto investigadores, hemos visto políticos. Ha habido políticos, bueno, hemos escogido mucho tiempo pues personas vinculadas a la hermandad. Ahí está Miguel J. García. Bien porque hayan sido cofrades, bien porque eran de la sociedad ponferradina. También otros años se han traído personas relevantes que, aunque no fueran ponferradinos, que fueran de otras zonas y demás, ¿no? De todas las tipos. Le voy a meter en un apuro a Fernando Fra. ¿Qué pregón recuerda, no sé, que más le haya llamado la atención, que más le haya tocado el corazón? Porque pues, lo recordará casi todos. Yo creo que, bueno, cuando el primer pregón yo no era de la Junta, entraba aquel año, asistía a él y demás, como lo digo, pero yo había sido elegido entonces miembro de la Junta, pero entraba al año siguiente, entonces había una costumbre que era entrar a la semana siguiente. Pregones, pues, hombre, sentimentalmente, pues hablábamos el de Ofelia Nieto, pues fue compañera, casi de curso, el curso intermedio, fuimos amigos siempre, y bueno, pues uno de los que... Fue magnífico el pregón de la investigadora muy Ofelia antiguos, Nieto. Recuerdo, como anécdota, recuerdo el de José Luis Pérez Taocis, que, lo digo como anécdota, era entonces el gobernador civil de Castellón, cuando vino de pregón, luego fue delegado de la familia. ¿De qué año estamos hablando, si se acuerda, Fernando? Bueno, ya no me acuerdo. Hace mucho. Hace mucho, en los años 70. 74, 75, fue de los primeros, ¿eh? Pero hay una anécdota muy curiosa, era entonces gobernador civil de León, Francisco Laína, el que luego fue, intervino cuando... Asiste también, perdone, sí, el Gerardo. presidente del Consejo Comarcal, habíamos visto Gerardo. a Miguel J. García, y también los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ponferrada están mirando el reloj. Bueno, y por mayordomo Salvador Fernández, porque estas cosas al final siempre se retrasan un poco. Estábamos hablando de esos pregones. Pues la pregones. anécdota era muy curiosa porque cuando terminó el pregón, aquel año, recuerdo, era alcalde de Ponferrada Juan Fernández Vuelta, o sea, ya hace muchos años, ¿sí? Sí, sí. Y al terminar, José Luis Pérez Taocis había sido el gobernador de León, que luego fue el que estuvo en España, estuvo en el 23F, era el que presidió todo, la máxima autoridad en España. Y le dice José Luis al terminar, quiero decirle, según terminó, cuando ya nos íbamos a retirar del teatro, dice él, quiero decirle a mi compañero Laína que en Ponferrada se juegan las chapas.
era cuando las chapas, era un juego prohibido, etcétera, etcétera. Y en Semana Santa se juega. Yo creo que debe levantar la mano un año más, ¿no? Especialmente se jugaba en Semana Santa. Se jugaba en Semana Santa, después llegó la legalización de las chapas y los corros para la Semana Santa, que cada vez pues han ido a menos. A menos, lógico. Era cuando estaban prohibidos no más se veía. Cuando estaban prohibidos se jugaba mucho. Se jugaba más. Bueno, pues aquel día él, desde el teatro públicamente, se lo dijo. Sí. Hombre, ya sabes que aquí eso va, yo espero que, como siempre, se levante la mano de jugar y demás. Fue muy curioso, 2 gobernadores civiles, ¿me entiendes? Sin duda ninguna. Yo recuerdo también, Fernando, me llamó mucho la atención el pregón del arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo. Sí, Carlos Amigo también fue un gran pregón. Me pareció es un hombre brillante. Pasa una cosa, Carlos Amigo es un semanasantero de los obispos españoles, posiblemente sea el más semanasantero. Non vano, también era franciscano como Miguel de la Mata. Y además del convento de Santiago, aunque él ha estado ya de arzobispo de Tánger, Santiago y tal. Es un hombre que en la Semana Santa de Santiago, de Sevilla, en Jerez, toda esa zona donde él estuvo, lo recuerdan, las cofradías lo recuerdan con mucho cariño porque fue un hombre que los alentó y les ayudó muchísimo. Y ahora le voy a hacer una pregunta, la pregunta del millón. ¿Recuerda algún pregón más largo que el de don Antolín de Cela? Sí. ¿Más largo que el de don Antolín de Cela? El de Pedro Fernández Matachana. ¿Cuánto más duró? No lo sé, muchísimo. Hubo que suspender, se hizo muy tarde y a continuación había un coro, concretamente cantaba el coro de la parroquia de San Pedro. ¿Y se tuvo que suspender? Y se dejó porque ya era muy tarde. Dijo, cantar una canción y no se pone más porque era muy largo. Entonces, Pedro Fernández de Matachana, vamos. Fue larguísimo. Porque don Antolín también es una de las anécdotas de ese pregón. De los pregones, sí. Pues te puedo decir, ese es más largo. Era esa idea de una cosa, aquellos cassettes, aquellas cintas cassettes que había, que se usaban, 2 cintas. Pero bueno, depende de cuánto grabó, fuera. No. Las cintas eran de 60, 90 y de 120. Sí, bueno, creo recordar. Ahora, yo también ya no recuerdo, pero bueno, recuerdo que se llenaron normalmente en una cinta, los que tenemos en cintas aún, que aún hay muchos, en una cinta sobraba. Salía el pregonero de él, y aquellas fueron 2 cintas, más grandes. Increíble. Hablábamos de que el pregón se ha celebrado en el Teatro Vergidum y en el Salón de Actos del Instituto Gil Carrasco y una vez en la Basílica, de la Encina. Por motivo de Javier, por motivos, digamos, políticos. Era un día en plenas elecciones las primeras elecciones de la transición. Había muchos mítines entonces y se celebraban con muchos, y el mismo día había 3 o 4 mítines en 3 o 4 teatros, recuerdo eso, y entonces se decidió, para evitar confusión. Y que se vinculara eso, y que el pregón de la Semana Santa a un acto político. ¿No es cierto? Pues que parecía como se hizo en la Basílica de la Encina. No deja de resultar curioso. Sí. El acto del pregón, yo creo que el propio interés, lógicamente, mucho está en función de la persona que pregona, pero cada vez ha suscitado más interés, ¿no? Más gente se ha ido sumando a la iniciativa de este acto. Ha sido un acto que ha ido a más porque, lógicamente, pues, no sé, al principio era una cosa que empezaba, como todo, claro, ya sin querer son 49 años, casi estamos camino de 50 años ya del pregón, y ya ha cogido pues, un cuerpo fuerte a hacer todas estas cosas. Mira, ya van camino de... El mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, Salvador Fernández, acompaña al alcalde de Ponferrada en la entrada al templo, a la iglesia de San Andrés, lugar escogido este año para la celebración del pregón, portavoces de los grupos políticos y también representantes del Consejo Comarcal y de la Diputación, como veíamos al vicepresidente para el Bierzo y alcalde de Igüeña, don Alider Presa. Y como decimos, autoridades policiales y, como se dice en la expresión, civiles y militares, siempre en este acto. Y representación de las cofradías, únicamente de las juntas de gobierno de las cofradías son los que estarán en la iglesia de San Andrés, mínimo, no completas, para
en mi residencia para cumplir con la reglamentación de aforo, etcétera, etcétera. A la historia de la Semana Santa Ponferradina pues también se suma este acto que por primera vez se va a celebrar en la iglesia de San Andrés. Estamos en directo en la 8 Bierzo, a punto de que se cumplan las 13 horas, casi vamos en tiempo para la celebración de este pregón de la Semana Santa Ponferradina del 2021 que va a pronunciar Miguel J. García. Ayer ya comentábamos qué espera de la intervención de Miguel, un extraordinario conocedor de la hermandad. Sí, es un hombre, bueno, podría hacer un pregón tan largo como los que hemos hablado antes, un poco hablando de la historia de la hermandad, porque vamos a escuchar, si va a te empezar parece, la presentación. Al mayordomo de la Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, Real Hermandad, Salvador Fernández, que va a ser el que tome la palabra. Tiene argumentos y bagaje y documentación, Miguel J., para hacer un pregón tan largo como el de don Antolín de Cela o el de Pedro Fernández de Mazachana, si quisiera, ¿no? Quisiera, con historia. Se está acomodando la gente en el templo, en la iglesia de San Andrés. Buenos días, Salvador Fernández. excelentísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, Junta de Gobierno de la Real Hermandad Jesús Nazareno, representantes de las cofradías de Ponferrada, señoras, señores presentes en este acto y a todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Presentar al pregonero suele ser un acto protocolario, pero en este caso no lo es. Es algo más. Es una emisión encomiable por la persona que voy a presentar y también por el lugar tan emblemático para nuestra ciudad, elegido para la ocasión. Desde esta iglesia de San Andrés, situada a los pies del castillo como fiel guardiana de su entrada, de gran significado para el casco antiguo, fue además morada y protección del Cristo de la Fortaleza, que pertenecía a la antigua capilla del castillo templario. Es sin duda un lugar que nuestro ilustre pregonero, Miguel José García González, más conocido como Jota, contempla desde que nació. En este año triste y doloroso por la situación que nos toca vivir, obligados a cancelar nuestras procesiones y actos que hubiera en el exterior, le hemos pedido al historiador ponferradino que sea nuestro pregonero. Y una Semana Santa que, aunque en un año diferente, nuestro pregonero vivió con fervor e ilusión desde niño con su familia. J., profundo conocedor de la historia de Ponferrada y del Bierzo, nació frente a la Puerta del Cristo, tras la iglesia de San Andrés, en la plazuela del Temple, barrio típico de Ponferrada antigua, llena de niños y familias con sonores motes. Su padre fue Miguel Braguillas, tipógrafo y encuadernador de la imprenta Bodelón. Remedios, su madre, gran devota de la Virgen de la Encina, devoción que transmitió a su hijo. Estudia bachiller en el Colegio de San Ignacio y COU en el IES Gil y Carrasco, en el que, transcurridos los años, sería profesor de Historia. Durante toda su etapa estudiantil compaginaría los estudios con la ayuda de su madre, ayudando a su madre en el despacho de pan, que ésta tenía en un pequeño local al inicio del calle Hospital de la Reina, y con sus veranos en Alemania trabajando de panadero para poder seguir estudiando. Cursa magisterio en la Escuela Inmaculada de nuestra ciudad y, con su oposición bajo el brazo, obtiene la plaza en el pueblo de Corullón, lugar en el que desarrolla una intensa actividad cultural junto a su labor como docente. Coeditó la revista A Corusa, ganadora de varios premios. Fue pionero en la creación de los CARS, CRAS. También en la implantación del programa informático Atenea para las zonas rurales. Más tarde se licencia en Historia por la Universidad de Oviedo
y logra su doctorado en la Universidad de León. Posteriormente ocupa una plaza como profesor de Historia en Illés, Gil y Carrasco, donde permanece hasta su jubilación. Se jubila como docente, pero no como historiador e investigador de nuestra historia, berciana y ponferradina. Reconocido autor de varios libros, artículos de revistas y de varias colaboraciones con otros historiadores bercianos. A lo largo de su dilatado currículo como historiador ha obtenido numerosos premios y reconocimiento tanto por sus libros como por sus artículos o colaboraciones. Ahora, una vez hecha presentación oficial, me gustaría, Jota, que me permitieras desgranar algunas pinceladas de aquella infancia en Ponferrada antigua, de la que yo también participé, pues nací en la plaza del Mercado Viejo, otro de los típicos lugares del casco antiguo. El barrio de San Andrés, la plaza de la Encina, el Moclín, todo lo que hoy llamamos casco antiguo. Antaño tu infancia y la mía, llena de niños correteando y de viejas familias de costumbres tradicionales. Hoy, con pena, podríamos decir que falta vida en nuestro barrio viejo, que faltan risas, que faltan alegrías, en fin, nos faltan niños correteando. Recuerdo aquel bonito altar que se levantaba en el portalón de tu casa, en el que también vivía mi abuela Antonia. Ella, tu madre y un grupo de devotas de la Virgen de la Encina lo levantaban cuando procesionaba por las calles de la antigua Ponferrada. Las niñas recitaban poesías y cánticos a la patrona. Jota, voy ahora con algo más personal y que me llama la atención tu enorme interés por los libros y la historia. Cuando estudiando magisterio acudías a mi casa, de la Plaza de la Encina, el inicio de la calle Gil y Carrasco, encima de la ferretería de don Benjamín, cuñado de los Balcarce, para buscar libros en la biblioteca de mi padre, Luis Pipón. Me acuerdo que verte cómo devoraba los libros. Mientras todos jugábamos con juguetes, Jota se dedicaba a leer libros de historia. Con qué ilusión vivíamos la Semana Santa, aquella misa de los niños en la Basílica a las 11 de la mañana, cómo disfrutamos y participamos en las procesiones. Ah, y qué bien temprano, cómo íbamos corriendo a comer los churros, bien de mañana. Jota, podíamos compartir tantos y tantos recuerdos de nuestra infancia en nuestro querido barrio de San Andrés, pero te cedo la palabra y gracias por haber aceptado ser nuestro pregonero. Se ha procedido a la presentación del pregonero por parte del mayordomo Salvador Fernández y a partir de ahora el protagonismo será para Jota. Recuerdos y vivencias del lugar, del barrio. Por una circunstancia de que eran muy vecinos unos de otros. Vamos a escuchar ya al pregonero Miguel J. Inusitada, y por un pregonero inusitado también. Pero bueno, inusitado, espero que no se refiera a raro, sino, no sé, a excepcional o incluso extraordinario. Bueno, no podemos decir lo mismo de esta iglesia, de esta modesta, humilde iglesia de San Andrés, de este barrio humilde, también trabajador, que fue parroquia. Y es donde nació, en la parroquia, no en la iglesia, en la parroquia nació la cofradía de Jesús Nazareno. Cuando, pues, lo que tenemos, las noticias que tenemos es en el siglo XVII. Bueno, saben que luego la sede era el Carmen, la ermita del Carmen, pero luego se trasladó aquí después de la francesada, porque quemaron todas las, incluso la iglesia y también los pasos, los 4 pasos que había allí. Entonces vino para aquí. No vino en el año 15, como dicen algunos, no, vino en el año 17 porque en la restauración absolutista se prohibía las reuniones incluso en las iglesias. Entonces hasta el año 17 no se pudo reunir, no se pudo hacer cabildos dentro de esta iglesia. Bueno, estos datos, claro, eran desconocidos para un niño como yo, ¿no?, que jugaba en este barrio. Este barrio, más que barrio, era un pueblo de Ponferrada, lleno de gente, lleno de vida, lleno de niños corriendo, como nos decía Salvador.
Y es un barrio, como decía también mi madre, que está a los pies de la Virgen de la Encina. Luego estaba protegida, decía, estamos protegidos porque vivimos, fíjate, justo debajo de los pies de nuestra Virgen de la Encina. Bueno, sí, es verdad que estaba lleno también de esa vida, estaba llena también de motes que hacen gracia, ¿no? Motes sonoros rotundos, algunos incluso me gustaría aquí citarlos por, bueno, los peguitos, los paluchos, los fasios, los rangos, perdón. O sea, gente que parece, a mí me parecía, a un niño le parecía que vivíamos en una, después, más tarde, ¿no? En una, no sé, en un sitio donde eran clanes legendarios, unos clanes medievales, ¿no? Como en las películas que veíamos en el cine Bérgido, aquellas sesiones dobles que había. Y, bueno, toda esta gente, luego vivíamos. Para mí era como un país con estos nombres, era como un país mitológico, ¿no? Un Camelot, un Avalón, el reino de las nueve hadas, por ejemplo. Lo que pasa que, claro, imaginarte en aquellos momentos, en los años 60, principios de los 60, mediados de los 60, a unicornios o a pegasos, mirando los burros que había amarrados en nuestras puertas, cuando ya el mercado de la Encina iba decayendo, pues era un poco difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo intentábamos. Niños que sí vivíamos intensamente la Semana Santa, a nuestra manera, pero la vivíamos. Desde antes ya del primer día, ¿no? Siguiendo al Ambrión, al Nazareno Lambrión. Pero también después, me acuerdo, tengo un recuerdo, vamos, imborrable de Massimino, el sacristán de la Encina, que nos traía a una retahíla de niños aquí a cortar los olivos, las ramas de olivos que habían en el sagrario de esta iglesia. ¿Para qué? Para la procesión del Domingo de Ramos, aquí, a las 10 de la mañana, y luego la Encina. Y llevábamos los ramos a un lado y al otro, ¿no? Bueno, después me acuerdo también el Jueves Santo, como veíamos cuando bajaban el paso del olivo, ¿no? De la oración del olivo, de la oración de los olivos, subidos a las verjas de aquí, de la iglesia, que estaba rodeada de verjas también, y de las verjas de la casa contigua, ¿no? Que era de doña Antoñita Ballinas, ¿no? Aguantando sus riñas, hacíamos como que no las oíamos, las riñas de ella, hablaba además muy bajo. O jugando debajo de los pasos, perseguidos por Gelo, que era el que los cuidaba, los pasos, con las miradas desaprobadoras aquí del señor Abilio, que vivía aquí al lado, que tenía, el almacén de piensos aquí al lado, y que nos meneaba la cabeza como diciendo, no, un hombre muy tranquilo, decía estos niños, ¿no? O al lado, por ejemplo, Emilio Cubelos, que salía de su pescadería con aquel mandil de rayas negras y verdes, y siempre nos decía, yeyés, estos yeyés, con esa bozarrona que tenía. Que conste que yo nunca supe muy bien, y aún sigue sin saberlo, ¿no? ¿Por qué nos llamaban yeyés? A la mínima que hacíamos éramos yeyés, de aquella. Yo quizás, no sé, decía, ¿qué relación tenemos nosotros con aquellos grupos musicales ingleses y aquello, ¿no? Bueno, y los pelos, pues tampoco los teníamos tan largos de aquella. Sin embargo, yo pensaba, dije, esto tiene relación con mi madre, que cuando me manda ir a cortarme el pelo donde Mocala, donde Antonio Ñáñez, aquí arriba, mandaba que me rapara bien rapado, y así era, ¿no? Entonces, dice, bueno, pensé que era por eso, ¿no? Por aquí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, llegaba el Viernes Santo, ¿no? Que era la fecha fundamental en la Semana Santa aquí. El despertar con los clarines, que para mí era un despertar casi melodioso, porque lo que venía después era terrible. Por ejemplo, yo nunca me olvidaré cómo retumbaba mi calle y toda la plazuela, incluso con el tambor, aquel cacho tambor del señor Bolero, ¿no? Que daba unos golpes, retumbaban hasta los cristales. Bueno, eso por un lado. Y luego aquel olor en mi casa a bacalao, con tomate frito, con pimientos y huevos cocidos. Eso no lo olvidaré en la vida, lo llevo impregnado. Bueno, y luego, no sé, los nazarenos que se cambiaban en el portal de mi casa, que era enorme, llevaban allí sus ropajes, cambiaban su ropa por la de la túnica, y lo que les oía hablar, ¿no? Lo que les oía decir y tal. Y luego yo participaba también en la procesión del encuentro de las 9 de la mañana. Procesionaba, sabéis que pasaba la procesión por mi plazuela, subía por la calle que llamábamos el Cristo, que es la calle El Comendador, hasta la plaza de la Encina. Bueno, pues allí estaban reunidas mi madre con sus vecinas, observándome, mirando atentamente a los que pasaban. Claro, no me reconocían porque yo iba con la túnica y el capirote, lógicamente, pero miraban sobre todo a los pies. ¿Por qué?
hombre, me habían comprado los zapatos que me compraban siempre, que era en donde Agustín Seco, para el Domingo de Ramos. Entonces, cuando pasaba uno, ese, decía mi madre o no sé, mis vecinas, Paquina, Conchi, Sole o María, ese es, no, es el otro. Bueno, yo la verdad, después me daba cuenta y decía, bueno, hay gente que va descalza, ¿no? Eso no será porque su madre no la reconozca, les da vergüenza o algo que la reconozca, no. Ya siempre pensé que era por algo más serio y más profundo. Bueno, esta hermandad, no sé, es el emblema de la religiosidad de Ponferrada, la religiosidad popular de Ponferrada, y se confunde con la historia misma de la ciudad. Al igual que sucede en esta sencilla iglesia, los más sencillos, vecinos y vecinas, también teníamos plaza en ella y ya desde sus orígenes. Esta situación de igualdad estamental, que no había en otros sitios, pero así en Ponferrada, por lo menos lo reconocía así el ayuntamiento cuando hacían encuestas o hacían censos a nivel estatal. En el año 70-71, por ejemplo, el 64% de los hermanos inscritos pertenecían a los menos favorecidos. Es increíble, ¿no? Y a final del siglo, 1798, eran casi el 50%. Bien, no podemos olvidar que la hermandad tenía algo de eso, lo que es la hermandad, de solidaridad, de colaboración, sobre todo con los cofrades, de cofrades a cofrades que habían perdido a un ser querido, que se les acompañaba en su dolor, ya no solo en casa o haciendo una misa, sino también en el cementerio, con ellos. Bueno, es la fraternidad, humanidad, acompañando cristianamente a todos. Esta es una actividad que incluso esta iniciativa luego fue copiada por las sociedades de socorros mutuos. Por ejemplo, la Obrera era también lo que hacía. Todas las sociedades de socorros mutuos copiaron esta actividad de las cofradías religiosas. Bueno, durante el establecimiento del nuevo régimen burgués, sobre todo a partir de 1876, porque es cuando en los libros de la cofradía y en otros libros también, incluso del ayuntamiento, desaparecen las diferencias estamentales. A todo el mundo los tratan de don. No sé por qué, pero bueno, los jornaleros, los artesanos que viven en Ponferrada, sobre todo en la parte de arriba, y que están en la hermandad, ya son solo un 34%. Bueno, ¿por qué? Muy fácil. La hermandad está muy arraigada, es muy popular, muy conocida, con mucho prestigio, y entonces todo burgués, por ejemplo, es la época en que viene muchísimo funcionario, mucho comerciante nuevo. Se inscribe, lo primero que hace es inscribirse en la hermandad porque es una situación de prestigio y de socialización con la ciudad. Bueno, bien, el porcentaje de la gente, menos privilegiada va descendiendo, lógicamente. ¿Por qué? Porque arrecian las crisis de subsistencia, las crisis incluso de todo tipo, incluso epidémicas, y la gente, bueno, hasta llegar ya a finales del siglo, principios del XX, ya con la crisis de la filosera, que la mayoría de esta pobre gente tiene que emigrar, y emigrar muy lejos, no a América normalmente. Bueno, podríamos decir que la llegada de este grupo de gente privilegiada, comerciantes, funcionarios, y militares, abogados, etcétera, con ello van a desaparecer, las preocupaciones de la cofradía, y es todo lo contrario. Precisamente es cuando surgen, y además con más inquietud se va a vivir. Van a pasar por medio de unas crisis que en este año de crisis conviene recordar, igual también un poco. Bueno, a mediados del siglo XVIII, por ejemplo, dando ahora un poco atrás la vuelta, ya saben que, no sé, en círculos ilustrados católicos, por ejemplo, no sé si conocen, supongo que sí, hay una calle en León muy grande, muy importante, ¿no? El Padre Isla, que era un leonés, un jesuita leonés, escribe un libro, Fray Gerundio de Campazas, donde critica, pero enormemente, a todas estas cofradías, estas manifestaciones populares, porque dice que son falsas, que no son verdaderamente religiosas. Bueno, pues esta crítica demoledora hace que el gobierno central lo retome también. Es un momento que, España vive bastante, tiene un momento de auge con el reinado, al final del reinado de Carlos III, pero se dan cuenta de que si pueden sacar provecho de estas cofradías y de estas instituciones de todo tipo, ¿no?, menores de la Iglesia, pues mejor. Y es cuando surgen, los ministros Olavide, Campomanes, Jovellanos, etcétera, hacen un estudio a través de los que aquí hay incluso datos, ¿no?, de los corregidores, diciendo en qué se basa, en qué cofradías hay aquí y de qué viven.
¿Y por qué están así y por qué no están de la otra manera? Es decir, si llevan bien lo que tienen que llevar, o sea, el aspecto religioso, si no lo llevan, qué gente hay metida dentro, se hace toda clase de resoluciones. Sale una en el 1784 por la cual muchas cofradías pasan, o sea, desaparecen, les quitan incluso sus bienes y desaparecen. Bueno, necesitan una aprobación eclesiástica real y no todas la tienen, igual que ahora, ¿no? Imagínense de tierras que están aún sin escriturar, pues algo parecido, ¿no? Hay cofradías que están sin, vamos a llamarle entre comillas, sin escriturar también. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya saben que la burocracia va muy lenta y esto tardó. Y cuando ya se quiso poner en práctica, estalló la Revolución Francesa. En el año 89 ya había otro rey, Carlos IV, el hijo de Carlos III, y no se tuvo en cuenta mucho por miedo a la reacción popular. Que no vayamos a liarla. Mira lo que está pasando en Francia. Teníamos un primer ministro, el secretario de Estado, que se llamaba de aquella, Florida Blanca, que era bastante miedoso, y dijo, no vayamos a liarla, no vamos a meter mano a lo más popular de estas instituciones, ¿no?, religiosas, piadosas, y el pueblo se puede amotinar, como está pasando en Francia, que están eliminando incluso los estamentos, están eliminando toda la sociedad. Bueno, entonces hay un hecho ahí, un hecho incurioso dentro de esta cofradía, que incluso a Quintana, a don Augusto Quintana, le llamó la atención, ¿no? Y le leo. Dice, un hecho que me parece insólito y que todavía hoy no tiene explicación. Bien, en 1786, poco antes de todo esto, dos jóvenes abogados de Ponferrada, Antonio Valcarce Peña, si no conocen quién era el procurador del Ayuntamiento de Ponferrada, empezaba a ser procurador del Ayuntamiento de Ponferrada, es decir, el abogado, y fue uno de los firmantes, fíjense qué importancia tuvo luego, ¿no?, de la Constitución del 12. Fue diputado por el Bierzo, por León, por la provincia de León de aquella, y fue diputado de las Cortes de Cádiz y fue uno de los firmantes de la Constitución de 1812. Bueno, y otro, Francisco Valcárcel Carvajal, de una familia muy importante aquí de vinateros, es decir, también era abogado, y quería entrar el jefe, presidente de la sociedad que era muy poderosa aquí, de vinateros, ¿no? Una cofradía que había de vinateros o de cosecheros, se llamaba así, ¿no? Bien, esta gente, fíjense, en el año 86, cuando son jovencitos, están empezando la vida política, social de Ponferrada, quieren entrar en la cofradía, pero entran de una manera un poco rara. Quieren entrar, pero el hecho insólito que dice Quintana, no quieren pagar. Hay que pagar 6 ducados, o sea, 66 reales de vellón, y ellos dicen que no pagan. ¿Por qué no pagan? Dice, es que esto va a desaparecer. Dice, bueno, pues entonces, claro, hay que preguntarse, ¿por qué quieres entrar si va a desaparecer? Por el aspecto integrador que tiene esta cofradía, ¿no? Porque estar dentro de esta cofradía era un reconocimiento popular del pueblo de Ponferrada. Era muy, muy, muy extendido esa creencia aquí en Ponferrada, ¿no?, que esta cofradía era algo más que una cofradía. Era una hermandad, es por eso se llama la hermandad ahora, ¿no? Bueno, también hay un aspecto, esta gente, ya saben, los primeros, digamos, burgueses, la incipiente burguesía de Ponferrada, revolucionarios, son los que van a cambiar el régimen. Ya saben que van incluso a jugarse la vida, luchando contra el absolutismo, incluso más tarde en el trino liberal, etcétera, pero no se juegan nunca sus dineros, es increíble, ¿no? Prefieren perder la vida que el dinero. Entonces, oye, pues no quieren pagar. De hecho, van a pagar mala manera y, bueno, ya veremos alguno lo que pasa luego. Bueno, pero no acaba aquí el peligro. Hay muchísimas más cosas. Por ejemplo, en el año 98 ya ha habido la Revolución Francesa, nos hemos metido en guerras contra toda Europa casi, sobre todo con los revolucionarios franceses, con la República Francesa. España tiene un problema financiero enorme, por los gobiernos de Godoy, que se mete primero con Francia, firma la paz con Francia, luego con Inglaterra, y eso es un dinero, una chupadera de dinero enorme. Entonces, cuando deja el gobierno Godoy y entra Luis Mariano Urquijo, ya sabéis que era un gran banquero, sí, él conocía bastante, ¿no? Va a declarar en venta, necesita dinero. España tiene un déficit, una deuda de 7.000 millones de reales, que parece que es poco de aquella, pero era muchísimo, ¿no? Dese cuenta que, por ejemplo, cuando es la desamortización, España y las guerras carlistas, fíjense, había una deuda de 10.000 millones, o sea que poco más que ahora. España tiene una crisis económica enorme. Entonces, ¿qué hacen? Deciden, su real y católica majestad, por medio de este señor, de Mariano Luis de Urquijo, pues hacer una desamortizacióncita pequeña. ¿Cómo?
decir, bueno, no vamos a enfadar a la Iglesia, la necesitamos, es apoyo de nuestro régimen, no la Iglesia, igual que la nobleza. Pero sí vamos a quitarle, digamos, a hacerle las cosquillas donde más le duele, que es, donde menos le duele. Es decir, estas cofradías, estas casas por ejemplo, de beneficencia, depósitos, hospitales, cosas de caridad, es decir, lo mínimo de la Iglesia para que no se siente ofendida. No mucho porque, mira, estamos viviendo una época muy peligrosa y es muy jorobada. De ahí viene también, por eso que no se explica, el libro de caja de la cofradía nuestra, de nuestra hermandad, es de 1798. Otro de estos burgueses revolucionarios, un funcionario, José Fernández Baeza, el padre de Pascual, del político y del escritor Pascual Fernández Baeza, decide reinventariar todos los bienes de esta cofradía, incluso copiar todos los anteriores cofrades de donde venían los que aún estaban vivos, es decir, renueva todo. ¿Por qué? Para que el gobierno no les incaute los bienes. Y lo va a conseguir. Demuestra que con los pocos bienes que se está manteniendo esta cofradía no da para más y que es muy poco lo que cuesta a todos. Son censos muy antiguos, algún foro, saben lo que son, ¿no? Préstamos hipotecarios y demás, que es muy poco y con eso se mantiene esta cofradía y con las aportaciones voluntarias de la gente cuando entra, de los cofrades, de los hermanos. Entonces, gracias a esto, que parece una nimiedad, pero no lo es, consigue que el gobierno no expropie, no desamortice los bienes de esta cofradía. Es decir, le da un poco de aire. Va a respirar, la cofradía sigue respirando. Pero no acaba aquí la cosa, no acaba aquí. Por ejemplo, durante la Guerra Patria saben que se acaba con todo, acaban con los 4 pasos que había en el Carmen los franceses, acaban con la cera, que era uno de los bienes poderosos e importantes, ¿no?, que había. Entonces, fíjense, uno de los morosos, aquellos, volvamos atrás, ¿se acuerdan de aquel de los vinateros, el Fernando, el Valcárcel Carvajal? Ese se hace cargo es mayordomo, elegido mayordomo de la cofradía, y consigue sacarla adelante. Después de todas estas guerras, de estos destrozos, de todo que se queda incluso sin pasos la cofradía, es decir, sin objeto casi a veces, ¿no?, sin objetivo, por lo menos. Consigue volverla a recuperar. Y fíjese que no quería pagar la inscripción de entrada, ¿no? Bueno, desde 1817 y sigue y va a seguir su hijo luego Clemente, también Fernández Carvajal, es decir, son unos de los salvadores, reflotadores de esta cofradía, de esta hermandad. ¿Por qué? Bueno, porque esta hermandad, con lo mismo que pasa cuando empiezas a conocerla, lo mismo que pasa con el Camino de Santiago y demás, engancha. Y le enganchó mucho, que estuvo toda su vida, fue mayordomo, o por lo menos en el Cabildo, ayudando y colaborando en todo. Bueno, bien, las crisis más gordas tenían que venir aún. Perdónenme que hable de crisis, pero estamos en un año de crisis también, y entonces yo creo que merece la pena un poco saber por dónde ha ido la cofradía y cómo ha ido superando todo. Muere Fernando VII, el rey absoluto, el rey Felón, y en el año 34 surge en Ponferrada, en todo el Bierzo, en toda España, más o menos, aunque en muchos sitios de España es anterior, una epidemia de cólera, la primera, ¿no?, que es terrible. ¿Cómo se nota en la cofradía? Normalmente los cabildos nunca ponen nada de lo que está pasando alrededor, se dedican a lo suyo, que es a la institución, no hay más. Pero aquí sí, ¿qué pasa en el 34? Hay una drástica caída de las incorporaciones. Y claro, es una drástica caída también de la financiación de la cofradía. Bueno, o sea que influyó. Pero es cuando surgen, normalmente cuando hay crisis, es cuando surgen esos grandes personajes, ¿no?, que consiguen otra vez, por medio de su esfuerzo y de empujar a los demás, reflotar, llevar arriba cualquier institución. Surge el mayordomo Mateo Garza, o surge el mayordomo, sobre todo, Isidro Rueda. Que yo no sé, hablando un poco aparte de todo Isidro Rueda, yo no sé cómo no tiene aquí un monumento, porque Isidro Rueda está en todo. Fue alcalde 5 veces, elegido por el pueblo. Fue el que montó el Instituto de Ponferrada, fue el que hizo, gracias a él llegaron carreteras, prestaba su dinero incluso sin ningún interés. O sea, que es un hombre que, yo no sé, tiene una pequeña calle, pero debería tener bastante más. Pero bueno, Isidro Rueda y ellos consiguen en los años 50, 51, 52, ya saben que hace unos nuevos estatutos Isidro Rueda, y consigue reflotar otra vez la cofradía, incluso hacen nuevos pasos, ¿no?, la Dolorosa, por ejemplo. Bueno, no quiero meterme mucho. Bueno, pero la crisis peor viene un poquitín más tarde, que está a punto de desaparecer la cofradía. Saben que
en el año 55 hay una ley, la Ley de Desamortización General de Madoz, que llaman, porque fue el ministro Madoz, Pascual Madoz, el que la impuso, la promulgó, de desamortización general de todos los bienes eclesiásticos, incluidas las cofradías. Ya había habido otras, ¿no? La de Mendizábal, que se había llevado casi todo lo religioso, digamos, regular, es decir, los conventos, monasterios, pero faltaba lo secular, o sea, lo de las parroquias y las cofradías, instituciones de todo tipo. Y aquí sí, aquí ya no pueden hacer nada, es decir, el Estado se incauta, expropia, nacionaliza, llámenle como quiera, de todos los bienes, los pocos bienes que tiene esta cofradía, que son una docena más o menos de censos y foros. Bien, se queda sin nada, es decir, no saben cómo hacer para continuar. No hay dinero, es cuando la gran labor de este señor, de Isidro Rueda, que él da el dinero suficiente, en parte, para que siga funcionando, aunque, claro, eliminando bastantes eventos, celebraciones y demás, pero sigue funcionando la cofradía. Bien. Es verdad que los que deciden continuarla, si nos fijamos en ellos, son gente que ha comprado bienes desamortizados. Diréis, bueno, es una contradicción. No, es normal. Compra el que tiene dinero. Lógicamente es que la gente piense que, no sé, se desamortiza y se regala a los pobres. No, tú vas a Gadis a comprar y si no tienes dinero no puedes comprarlo. Pues eso pasaba lo mismo, ¿no? Esta gente compra bienes desamortizados, pero al fin y al cabo, por el otro lado, da dinero para que no desaparezca esta institución y otras. Pero, ojo, también la gente humilde, por medio de repartimientos, también da dinero, primero para pagar la deuda que tienen tan grande con Isidro Rueda, que él no acepta todo, da una parte, pero todo le da igual, no quiere cobrar todo lo que debe. Pero bueno, para que vean que la gente también quiere a esta cofradía, necesita esta cofradía en aquellos momentos, ¿no? Bien, la crisis reaparece, ya vamos acercándonos ahora, ya saben que en 1918, y de una manera un poco extraña. Ya les dije que la cofradía normalmente no pone lo que está pasando, ni lo que no les importa mucho. No es que no les importa, es que ven que no es el momento y a lo mejor ni lugar para hablar de estas cosas. Aquí podríamos hablar de cómo está este barrio, etcétera, pero mejor no, mejor porque yo soy muy emotivo, igual hasta... Pero bueno, bien, viene la gripe que se llama española, que le llaman española, ya saben por qué, que no tiene nada que ver, pero bueno, le llamaban así. Bueno, de entrada, fíjense, desde abril del año anterior, es decir, del año 18 hasta el año 19, que es lo que dura aquí en Ponferrada, en esta zona, y en todo el Bierzo, solo registramos la entrada de un solo hermano Dices, bueno, pues se notaba, era por esto, es por la crisis, claro, por miedo y por lo que hay. Bien, ¿cómo la cofradía se enfrenta a toda esta situación, incluso antes de que llegue aquí? Ellos saben por noticias ya en abril del año 18... la epidemia, digamos, muertos, o sea, enfermos, contagiados, empieza aquí en mayo, finales, junio. Es cuando empiezan ya los médicos en las partidas de defunción a poner que mueren de gripe. Esta gripe rara, ¿no?, que viene, gripe española, le ponen algunos, o gripe, bueno, bien, que viene de Francia, viene de Estados Unidos con los soldados que están en plena guerra, en la Primera Guerra Mundial a Francia, y de Francia pasa aquí, pasa a toda Europa. Pasa por todo el mundo va a tener la gripe española, ¿no? Bien, entonces solapadamente, y nos volvemos otra vez a Augusto Quintana, Quintana nos dice que qué extraño y casi desconcertante acuerdo que toma esta cofradía, esta hermandad, en abril, fíjense, en la Semana Santa del año 18, cuando aún no ha llegado la epidemia. Y les leo lo que acuerdan, dice, aconsejan a los hermanos para la procesión del Viernes Santo del año 18 que saliesen de sus casas y regresaran con el rostro cubierto, incluso sin que se pudiera descubrir, tampoco durante el pregón, y luego volvieran a sus casas por calles más apartadas. No dicen por qué, dicen al final. Es para, en prueba de humildad y penitencia. Es la gripe, es la crisis, la pandemia también de la gripe del 18. Bueno, bien, ni todas las suspensiones que va a haber, ni todos los desaires, ni aprobaciones y desaprobaciones que va a haber con la República, ni siquiera después con la guerra, las carencias de la guerra, las penurias, ¿no?, que va a haber con la posguerra, incluso, aunque esa época es interesante porque es la época de un bulo, ¿no?, una fake news que llamaríamos hoy, ¿no?, muy famosa en Ponferrada, ¿no?, que gracias a la cofradía, o por culpa de la cofradía, se derriba el arco del Paraisín, y no tiene el pobre de don Adelino, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, es uno de los bulos que hay. Y podría ser el paradigma de esta época, ¿no?, el derribo del arco del Paraisín, achacado a la cofradía
que ni tenía parte ni arte en todo aquello. Bueno, la situación mejora a mediados de los años 40, es la época del franquismo y es la época donde, bueno, hay más hermanos y mejoran, ¿no?, las condiciones económicas y demás. Bueno, poco a poco va cogiendo también más notoriedad esta cofradía y más desarrollo. Tanto fue así, fíjense, que en la parte de abajo, en la parte de la Puebla, de Ponferrada, se crea otra hermandad, ¿no? Ya saben, ¿no? De nuestro Padre, de Jesús del Silencio, surge en el año 42, aunque empieza a procesionar en el año 44. Bien. ¿Por qué? Por de la mano del párroco, ¿no?, don Masiliano Peral, que se llamaba el párroco de San Pedro, y la cofradía como signo de cohesión, de un nexo de unión un poco entre los parroquianos de aquella ya, porque era parroquia desde hacía muy poco, desde finales de los años 20, porque antes San Pedro pertenecía a la Encina también, pero bueno. Bien, ya sabe que empieza a procesionar en el año 44 con la borriquilla, que aún sigue hoy, y con la nocturna de Jesús del Silencio, caracterizada por la sobriedad y el recogimiento. Asimismo, hace 28 años, estoy hablando ahora de las otras cofradías, lógicamente, Ponferradas más que la Encina, ¿no?, y que esta parte, ¿no?, en 1993, en el barrio populoso, ¿no?, de Flores del Sil, surgía en su parroquia de Santiago Apóstol, y surgía de una manera distinta, como compromiso de fe de la peregrinación jacobea. Se realizó ese año una peregrinación a Santiago, y promovida también por el párroco, ya saben, don Francisco Martínez, y su finalidad es el Camino de Santiago. Saben que todos los años se repite el Camino de Santiago, menos este año pasado, por desgracia, ¿no?, del año 20, que bueno, el paréntesis trágico que ha habido en este año, pero bueno, que se va a seguir haciendo. El Cristo del Camino simboliza mejor que nadie la cofradía. Es la mano amiga de los peregrinos, ¿no?, de los caminantes cansados, de tantas y tantas etapas como las que tiene la vida, que por cierto, en la que todos somos peregrinos en esta vida, lo creamos o no. Y como el mismo camino de las estrellas, ¿no?, te encuentras si estás perdido y te hace más fácil el recorrido con la intercesión de Nuestra Señora de la Esperanza del Camino. En el año 2010, es como soy tan viejo, hago de 1900, 1800, nacía otra hermandad en el barrio de La Placa. Esta con el nombre de la del Cristo de la Redención y Nuestra Señora del Carmen, fundada por la colaboración de portadores de otras cofradías con el objeto de vivir de una manera más intensa, más directa, la Semana Santa en su barrio, con generosidad y servicio a los demás. Bueno, esto por un lado de historia, el rollo histórico que no... En fin, las hermandades penitenciales como estas que hemos hablado, que hemos citado, despiertan muchos y diferentes sentimientos que van no solo desde el compendio de fe, sino a veces se puede pretender reducirlas a una expresión, ya sea puramente cultural, folclórica, musical, artística, tradicional, etcétera, ¿no? Hay de todo, ¿no? Dándole importancia solo para el desarrollo turístico de una ciudad o utilizarla para otros intereses de promoción de todo tipo. Bien, su objetivo no es ese, su objetivo es la devoción y no lo podemos olvidar nunca. La meditación, la reflexión sobre el misterio que se proclama y ser impulsoras de la fe a través de la solidaridad y de la presencia pública de la Iglesia en la calle, o sea, un testimonio de fe en nuestras calles. No lo podemos olvidar. Por mucha tradición, es verdad que la hay, lógicamente, que la hay aquí. No va a haberla, de padres a hijos, de nietos, y seguirá, y ojalá que siga. Pero nos olvidamos a veces del objetivo fundamental, del porqué de las cosas. Bueno, no quiero terminar esto, voy terminando ya, no quiero terminar sin recordar el papel de las mujeres, no solo en este progreso, sino en el propio mantenimiento de las cofradías. Vamos a empezar primero por la antigua, por la cofradía de Jesús Nazareno, la Hermandad de Jesús Nazareno. Mujeres fueron, fíjense, las que en el año 55, cuando faltaba un mes, pero ya se conocía, que se iba a promulgar la ley de desamortización general del 1 de mayo del 55, se presentaron en la cofradía para hacerse cofrades, para hacerse hermanas, pagando entre todas unos 500 reales, que va a servir de remanente para el año siguiente, que no va a haber ninguna inscripción apenas, solo va a haber 2 de los carús, que son 2 en artículo mortis. O sea que, Entonces, gracias a estas mujeres valerosas, mantienen la cofradía, la mantienen. Eso por un lado. En todo el siglo XX, por ejemplo, las mujeres, si cogemos, madre mía,
La lista de la cofradía, las listas de la cofradía de aquí, de Jesús Nazareno, no llegarían las mujeres inscritas a un 7%, a un 7%. Aumentan hasta 1981, ya nos acercamos ahora, a un 10%, pero aún así es poco, y dése cuenta que hasta ese año no pueden estar en los equipos directivos ni demás. Pero a partir de ese momento su crecimiento ha sido, como se dice ahora, exponencial, ¿no? Alcanzando hoy más, quitando en las 4 que hay de Ponferrada, en 3 de ellas superan ya el 50% las mujeres. Bien. Y no sé, yo como símbolo podría poner el Cristo de la Redención de la placa, que está porteado por hombres y mujeres al tuntún, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Unos y otros, el mismo número más o menos. El Cristo de la Esperanza de la Hermandad de Jesús Nazareno, que está portado por mujeres, lo mismo que el Cristo de la Cofradía de Santiago Apóstol, también solo por mujeres. Bien, para terminar, estamos viviendo una crisis muy grave. No sé si más grave que las anteriores, yo creo que igual. Bien, pero otra vez en forma de pandemia va a ser. Y sobre todo de dificultades, que tampoco es momento ni lugar, económicas, que está afectando a nuestra tierra berciana de un modo muy particular. Pero al igual que en las otras, las superaremos, las vamos a superar. La hermandad es aún más valioso en tiempo de crisis, en enfermedad, inspirando a toda la sociedad conductas responsables, respetuosas, de colaboración, de sacrificio. En estas fechas vamos a conmemorar la pasión y muerte de Cristo por nosotros, pero también el Cristo resucitado, que, como decía mi madre, decía, fíjate, derrota hasta el tiempo, porque Él es la vida que vence a la muerte, y esta fe es la que sustenta nuestra esperanza. Y nada más. Fernando, ¿qué te ha parecido este pregón de Miguel J. García? Yo lo esperaba, como decía, y sobre todo ayer dije que iba a decir una cosa singular. Es cuando ha dicho ahora que en 1855 la hermandad tuvo mujeres. Lo digo porque se ha estado siempre dejando sin tener... Bueno, en este momento van a entregar un recuerdo al pregonero, según costumbre, de las 4 cofradías. Se va a proceder a esa entrega del recuerdo a Miguel J. García. Después de este pregón estaba claro donde iba a hacerse repaso por ser un extraordinario conocedor de la hermandad, de sus penurias a lo largo del tiempo, y la coincidencia de las crisis vividas en tiempos de pandemia no podía dejar de referirse principalmente a las principales crisis. El pregonero, para terminar con este destacado papel de la mujer cada vez más protagonista en las hermandades ponferradinas. Es que como se tuvo siempre la creencia de que nunca había habido mujeres, es verdad que hasta a mediados del siglo XX no lo hubo, digamos, oficialmente, pero anteriormente sí las había habido. Luego, por causas de los tiempos, pues habían dejado de pertenecer. La felicitación del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, a Miguel J. García, y de esta manera se pone el punto final al pregón de la Semana Santa de Ponferrada, que hemos vivido aquí en directo en la 8 Bierzo. Son en este momento las 13:43. Fernando, se ha cumplido el horario que se había hablado para que cumplir un tiempo exacto, sabiendo además, como preguntaban a estos días los medios de comunicación, qué iba a pasar, porque a las 2 de la tarde empezaba el partido de la Ponferradina, ¿no? Todo es compatible, y se ha llevado un horario muy estricto para cumplirlo debidamente. Pues nada, vamos a poner el punto final a esta retransmisión en directo, a esta hora de actos de Semana Santa, en la segunda jornada que la 8 Bierzo le dedica a la Semana Santa de 2021, y vamos a emplazar a todos los espectadores, Fernando, si te parece, para el viernes 26 de marzo a las 19:45, 15 minutos antes del comienzo de la celebración eucarística con motivo del Viernes de Dolores, que a la conclusión de la misma se procederá a la promesa de la Hermandad de Jesús Nazareno del Silencio, de Jesús Nazareno de Ponferrada. Pues allí nos veremos. Era siempre la primer procesión, siempre tuvo mucha devoción Ponferrada. Ya ese día hablaremos de cómo fue evolucionando esa procesión.
la de los Virgen de los Dolores, que no saldrá a las calles, como no saldrá ninguna, exceptuando, como vimos ayer, a la Mirón Chupacandiles y el lunes santo el Vía Crucis penitencial, pero que nosotros viviremos esa promesa de la Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada. Luego se celebra la procesión, este año no habrá procesión, a continuación el canto de la Salve Regina para poner punto final a este Viernes de Dolores. Será en directo en la 8 Bierzo el viernes 26 de marzo, el próximo viernes, a partir de las 19:45. Ahora nos despedimos, que pasen la mejor tarde de domingo posible.